En el sentido contrario, hacia el nor-noreste, se observan dos claves más para comprender la orientación de este edificio. Una línea perpendicular a la entrada del templo superior señala el centro de la escalinata del edificio P, coincidiendo exactamente con un ducto bajo el cual existe una cámara subterránea desde la cual se podían observar las Pléyades en su paso por el cenit, o probablemente el Sol en sus dos pasos cenitales los días 2 de mayo y 10 de agosto, el primero de los cuales marcaría el inicio de la temporada de lluvias y por tanto del ciclo agrícola. Este mismo eje, desviado ligeramente 4 grados, señalaba la dirección aproximada al punto por donde poco antes del alba salía Capella, la sexta estrella más clara del firmamento, perteneciente a la constelación del Cochero. Es curioso constatar que Capella hacía su aparición por el horizonte precisamente al amanecer del primer día en el que el sol pasaba por el cenit. La extraña orientación del edificio J obedecía pues tanto a aspectos funcionales como simbólicos. Luego de observar la primera aparición anual, antes del alba, de Capella, la estrella anunciadora, desde su puesto de observación en la puerta del edificio J, el sacerdote astrónomo podía prever el inminente paso del sol por el cenit. Entonces descendía al interior de la escalinata del edificio P para observarlo. Una línea perpendicular a la diagonal del eje Capella, pasando por el mismo edificio J, señala una dirección al llamado punto de origen de trazo, hacia el nor-noroeste, en uno de los pocos análisis geométricos realizados hasta la fecha. La dirección contraria, sur-sureste, indica la esquina inferior derecha de la plaza central, como se observa en la imagen. Tomando como base el lindero sur de la plaza central, se traza un doble cuadrado cuya diagonal, señalada en esta secuencia, se abate sobre uno de los lados largos del rectángulo previamente construido. El resultado es un rectángulo raíz cuadrada de 5, es decir, una figura cuya proporción es 1 a 2.236, o dicho de otro modo, el lado largo de la plaza, que mide poco menos de 300 metros, es de manera muy aproximada 2.236 veces su lado corto, que mide poco menos de 130 metros. Subdividiendo el rectángulo así obtenido en sus figuras asociadas, esto es, el cuadrado y dos rectángulos áureos, se obtiene la posición relativa del complejo de conmemoración astronómica que agrupa los edificios G, H e I. Prolongando las diagonales del rectángulo de la plaza hacia los límites observables en la imagen y trazando diversos ejes ortogonales recreados en esta secuencia, se obtiene otro rectángulo raíz cuadrada de 5, incluso mayor, que comprende gran parte del terraplén artificial. Obsérvese asimismo que uno de los ejes horizontales cruza por la cumbre del montículo BG. La imagen siguiente muestra cómo a partir del eje horizontal que pasa por el montículo BG se forma un cuadrado que delimita parte de la plataforma norte y que su réplica en el lado sur enmarca asombrosamente la plataforma sur. Subdividiendo esta primera retícula en rectángulos raíz cuadrada de 5 menores, se obtiene un patrón armónico que no solo fija los puntos de emplazamiento de las estructuras arquitectónicas y de los espacios abiertos, sino que articula unas y otros, quedando cohesionados armónicamente por el desarrollo de proporciones asociadas al número razón phi, es decir, la conocida proporción áurea. Evidentemente, los acaecimientos cósmicos eran tan importantes para los sacerdotes zapotecos que quisieron dotar a su reino terrestre de símbolos de una permanente presencia celeste. Lo que a nosotros nos parece una arquitectura asimétrica, para el astrónomo de la antigüedad, era una representación de la ordenada armonía de la Tierra y el cosmos. De ahí que la aparente falta de simetría y de alineamiento regular obedezca no a defectos de trazo, sino a motivos astronómicos. Resulta extremadamente significativo
que algunas de las cifras más importantes de las culturas mesoamericanas se correspondan asombrosamente con relaciones proporcionales asociadas al número de oro. Así, la división entre el año vigesimal de 360 días y el calendario sagrado de 260 días es muy aproximada a 1.382, es decir, a 1 más 1 menos phi, y la división entre el periodo en que Venus realiza una revolución alrededor del Sol, llamado periodo sinódico de 584 días, y el año vigesimal de 360 días, es muy aproximada a 1.618, es decir, 1 más phi. Asimismo, la división entre el periodo sinódico de 584 días y el ciclo sagrado de 260 días es muy aproximada a 2.236, es decir, a 1 más 2 phi igual a raíz cuadrada de 5. Estas proporciones calendáricas pueden apreciarse tanto en el juego de pelota y las escalinatas monumentales de Monte Albán, como en las distancias entre algunos sitios arqueológicos de los valles oaxaqueños, de tal manera que la distancia en kilómetros entre San José Mogote y el Cerro de Atzompa, comparada contra la distancia entre San José Mogote y Monte Albán, guarda la misma proporción que existe entre 365 y 260. Y la distancia entre San José Mogote y Monte Albán, comparada con la que hay entre este último lugar y Dainzú, guarda la misma proporción que existe entre 584 y 365. Las diagonales que se observan en esta imagen, que se denominan líneas reguladoras de la proporción, al intersectarse en ángulo de 90 grados, demuestran que los rectángulos raíz cuadrada de 5 construidos están vinculados entre sí independientemente de su tamaño. Por lo tanto, son rectángulos semejantes, unidos por el desarrollo de la progresión geométrica basada en el número phi o número de oro. El patrón así construido tiende a resolver, de un modo bastante aproximado, el problema de armonía geométrica que tanto asombro, especulaciones y análisis ha generado entre los especialistas. Si vinculamos las proporciones calendáricas obtenidas por Piller y Winter con el modelo de trazo descrito, obtenemos una armonía cósmica en Monte Albán, consistente en el despliegue sobre el terreno de ciclos de tiempo expresados como distancias en el suelo, regidas por el patrón raíz cuadrada de 5 y por las propiedades del número phi. De este modo, el modelo geométrico y el modelo cósmico nos ayudan a comprender esa extraña fuerza espiritual, esa rara sinfonía espacial que entabla un permanente diálogo con la eternidad. Futuras investigaciones que solo pueden sustentarse en el trabajo arqueológico, en la investigación en fuentes primarias, en los estudios de arqueoastronomía, así como en los relativos al pensamiento de los viejos abuelos, podrán aportar más datos que confirmen consistentemente estas relaciones y que permitan integrar en un todo coherente todos estos elementos. Podemos concluir este programa diciendo que el gran centro de conocimiento de Monte Albán constituye, por su simbolismo cósmico y filosófico, por su juego contrastante de luz y sombras, equilibrio de masas y nexos sutiles y armónicos, uno de los más bellos espacios cívico-religiosos creados por seres humanos, que demuestran cuán espirituales fueron aquellos que se decían descendientes de los árboles y de las grandes rocas, los zapotecos.